Bueno, pues muy buenas noches. Gracias, Alejandro, por seguir esta tradición de Elche con esta cena. Es la primera vez que os acompaño, pero la verdad es que estoy realmente emocionada y muy sorprendida por la cantidad de hombres y de mujeres que estáis aquí congregados, que tenéis esta cita apuntada en el calendario. Qué importante es recordar que todavía es importante celebrar el 8 de marzo, porque el 8 de marzo en definitiva es el día que celebramos internacionalmente todo lo que hemos alcanzado ya en materia de igualdad de la mujer y del hombre, pero también todo lo que queda por trabajar. Si no, no celebraríamos el 8 de marzo. En definitiva, es una manera de ser autoexigentes con nosotros mismos como sociedad para seguir avanzando. Y es un honor estar y compartir la velada con grandes mujeres, y voy a nombrar a la presidenta que ha tomado la palabra inicialmente y luego a las galardonadas, empezando por Aurora, terminando por Asun y pasando por las jugadoras del equipo de balonmano, que estoy segura que están demostrando, igual que nuestras campeonas del mundo de fútbol, que efectivamente se puede hacer un gran deporte desde lo femenino, con otros valores, porque también practicamos el deporte de otra manera, imprimimos también otros valores que creo que también son muy necesarios en la sociedad. Yo os voy a contar qué hago aquí, más allá de la invitación. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en el Partido Socialista? ¿Qué hago de ministra? ¿Cómo he llegado aquí? Porque yo creo que al final la historia de mi vida me ha marcado un poco el camino para, como decía Aurora, devolverle al partido, devolverle a un instrumento de la sociedad, que es el Partido Socialista, que tiene 144 años de historia, todo lo que me ha dado a mí. Y yo me defino como una persona feminista. Y soy feminista casi por obligación. Por obligación, por rebeldía, por convicción, pero quizá empecé por obligación. Por obligación porque la historia de las mujeres de mi casa era una historia de una marcada condición solo por el hecho de ser mujeres a tener una vida de limitaciones. Empezando por mis abuelas, por las dos, pero una especialmente, mi yaya Amelia, que no sabía leer y escribir. Claro, yo tenía 9 años, 10 años y me preguntaba, ¿en qué país vivimos que mi abuela no sabe leer y escribir? ¿Cómo es que nadie a lo largo de su vida se ha planteado enseñarla a leer y a escribir? Nadie se ha dedicado a enseñarla a leer y a escribir. Yo lo intenté, pero ya era mayor y ya no pude, ¿no? Pues mira, era ese país en el que mi yaya era pues hija de una familia de criados, en una España que hace solo 2 generaciones pues tenía criados y señoritos que servían los criados servían a los señoritos, y a mi yaya le tocó pues pertenecer a la clase social de los criados. Y me contaba mi madre que mi yaya no sabía leer y escribir porque cuando iba al colegio su maestra la enviaba a casa a limpiar, a su casa a limpiar. Entonces su madre al final dijo, oye, pues para que vayas a limpiarle la casa a tu maestra, te interno y al menos ingresamos dinero en la casa. Esa fue la historia de mi yaya. Luego vino mi madre. Mi madre ya es otra generación distinta, pero que también creció en la dictadura franquista en este país. Y mi madre, cuando llegó a los 14 años, pues se terminó para ella la escuela, porque su destino era servir como el de su madre. Y entonces la enseñaron a coser y la enseñaron pues a cocinar y a estas cosas a las que ella se tenía que dedicar. Y decía Asun que es importante soñar, ¿no? Virginia Woolf dice que quien te roba los sueños te roba la vida. Y a mi madre le robaron una vida, y a mi yaya le robaron una vida, porque a mi yaya incluso le robaron la capacidad de soñar. Ella creía que no había una vida distinta para ella y se resignó. Mi madre ya era más rebelde, mi madre ya no se resignaba. Y desde luego mi madre siempre quiso que sus hijas tuviéramos una vida distinta a la suya. Y por eso yo hoy
estoy enormemente agradecida y os lo quiero trasladar a la generación de Aurora, a la generación de tantas mujeres y hombres que transformaron este país, lo convirtieron en una sociedad mejor, una sociedad en la que las dos nietas de aquella criada que no sabía leer y escribir ya hemos ido a la universidad, somos ingenieras, una incluso es ministra del Gobierno de España. Y todo eso ha sido gracias a la lucha social, pero también, y lo tengo que decir aquí, gracias al Partido Socialista Obrero Español. Aurora decía, mi premio es el partido y yo tengo mucho que devolverle al partido. Pues es lo mismo que tengo yo. Yo tengo mucho que devolverle a este partido. Si me doy cuenta, la historia de mi vida ha sido tan diferente a la de las mujeres que me precedieron por el partido. Y de eso me di cuenta hace mucho tiempo. Y por eso me dedico a la política a través del Partido Socialista, que es un instrumento de transformación de la sociedad. Fui alcaldesa y ahora soy ministra del Gobierno de España, precisamente ministra en universidades. Y hace solo 2 martes, en 2 consejos de ministros, aprobamos de nuevo la mayor partida de becas de la historia de nuestro país. A eso nos dedicamos, a generar oportunidades para que los chicos y las chicas, sean de la familia que sean, las condiciones económicas que tengan sus familias, tengan igualdad de oportunidades. Y lo decía Alejandro, cada decisión que tomamos en el Consejo de Ministros, sin darnos cuenta, pero muchas veces de manera totalmente consciente, tiene más impacto en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque son decisiones que tomamos para favorecer la igualdad en general de la sociedad, pero es que las mujeres partimos de una situación de desigualdad y siempre estamos un poquito por debajo. Entonces, cuando subimos el salario mínimo interprofesional, afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes, por una cosa muy evidente, que es que son ellas y ellos, los jóvenes, los que menos cobran en nuestro país. Cuando subimos las pensiones, también impacta de manera muchísimo mayor en las mujeres. ¿Por qué? Porque son ellas las que cobran de media una pensión mínima más baja. Cuando aprobamos la reforma laboral y convertimos el contrato indefinido en la manera de contratación generalizada de nuestro país, terminando con los contratos temporales y precarios, también afectamos en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes, porque son ellas y los jóvenes los que tienen los contratos más temporales y más precarios. Yo no sabía, cuando aprobamos la reforma laboral, que en nuestro país 1 de cada 3 empleos duraba menos de una semana. Y ahora ya no se puede contratar así a las personas en nuestro país. Pues esto es a lo que se dedica el Partido Socialista, a generar leyes, nuevos marcos sociales, a transformar la sociedad. El presidente Pedro Sánchez siempre nos dice que nosotros no somos administradores de la realidad, nosotros somos transformadores de la sociedad. Y siempre nos anima a que hagamos eso con mirada larga, que transformemos a través del Partido Socialista. Y mirad, cuando la sociedad se siente amenazada, cuando los derechos se sienten amenazados, por ejemplo, valga decir que el 28 de mayo sufrimos una derrota electoral en muchas instituciones, o más que derrota electoral, una pérdida de poder institucional, que muchas veces no era por una derrota en las urnas. Y eso Carlos lo sabe perfectamente, que aquí en Elche ganamos, obtuvimos un grandísimo resultado, pero la alianza del PP con la ultraderecha nos arrebató la alcaldía. Pero los socialistas no nos lamentamos por no ser nosotros los que gobernamos por una cuestión propia, porque nos interesa a nosotros. No, a nosotros nos interesa estar en las instituciones porque sabemos que gobernamos para la mayoría social y que cuando no gobernamos nosotros, esas políticas están en peligro. Y lo vimos muy pronto, conforme fueron alcanzándose esos pactos en los municipios, en la Generalitat Valenciana, vimos cómo la hoja de ruta
de la ultraderecha es justo volver a esa España que yo os relataba, la España en blanco y negro, la España de mi abuela, porque a día de hoy Vox en esta comunidad está censurando la cultura, está censurando a nuestros poetas. Lucía, no lo vamos a consentir, vamos a defender a Miguel Hernández, que es un patrimonio universal, y lo vamos a defender los socialistas contra la censura de la cultura. Y están en peligro y en retroceso los derechos de las mujeres. No sé si habéis visto estos días la televisión, las noticias estos días. Volvíamos a ser noticia por cuestiones realmente lamentables. En el Ayuntamiento de Valencia no se había aprobado una declaración institucional el Día de la Mujer, cosa que llevábamos años llegando a un consenso. Pues ha llegado la ultraderecha y ya no hay consenso. Y bajaron a celebrarlo a la plaza del Ayuntamiento, no sé si lo visteis, con un torero y cantando el Viva España. Pues miren, digámosle claramente que eso no es España. España es mejor que ellos. España quiere proteger a sus mujeres frente a la violencia de género. A España no le gusta que sus dirigentes se aparten de las pancartas que condenan la violencia de género y los asesinatos machistas, porque esa es la expresión más dura de la desigualdad y todavía existe esa expresión en nuestra sociedad. Y la ministra de Ciencia les recuerda a la ultraderecha que la violencia de género, que la desigualdad por cuestión de género es una evidencia científica. Por eso nosotros los llamamos negacionistas, porque cuando ellos dicen que eso no existe, lo que están negando es la realidad social de que las mujeres vivimos en una condición de desigualdad que en último extremo nos lleva a sufrir violencia. No es una cuestión doméstica ni individual, ni le pasa a una mujer por una cuestión de su casa, no, es un tema social, estructural. Por eso la solución tiene que venir de la sociedad, por eso la lucha tiene que venir de la sociedad y por eso son tan peligrosos aquellos gobernantes que estando en las instituciones lo que hacen es negar ese problema social, porque quien nega un problema no le va a poner solución. Ante esto tenemos gobiernos municipales que van a seguir dando la cara y siendo trinchera. Tenemos al partido en la oposición que también vamos a seguir siendo trinchera, condenando todos los recortes y sobre todo señalando que existe una alternativa. Y desde luego tenemos al Gobierno de España, que es una garantía de que vamos a seguir progresando en igualdad. Hay un dato muy bonito y quiero terminar con ese dato. En los últimos años hemos escalado 2 puestos y ya somos el 4º país de Europa que mayor garantías da en la igualdad entre hombres y mujeres. Y de nuevo, eso es gracias a la sociedad y al Partido Socialista. Compañeros y compañeras, muy buenas noches y feliz Día de la Mujer.